Bien, hermanos, hay una frase que dice así, yo sé que muchos de ustedes la han escuchado, dice, el que no vive para servir, no sirve para qué, para vivir. Muchos hemos escuchado esa frase. Yo la he escuchado cuando no quiero hacer algo, se acerca alguien y me la dice, qué casualidad, ¿no? Se acuerda precisamente de esa frase. La ha escuchado mucha gente que la dice, mucha gente que realmente pasa, te habla del servicio, te dice lo que debe de ser el servir. Y hoy vamos a estar viendo, hermano, si realmente hemos entendido lo que es el servicio. Porque podríamos mencionar la frase y se oye muy buena la frase, te hace reflexionar, te la dicen para que cambies tu forma de pensar, pero la pregunta más interesante es, ¿comprendemos qué es el servicio? ¿Comprendemos cuál es la actitud de servir? Porque mire, hemos estado viendo un tema general, ustedes se acuerdan, hemos estado hablando de la mente de Cristo, ese es nuestro tema general que hemos estado viendo. Y la mentalidad de servir, hermano, es el centro de esa mentalidad de Cristo. Se relaciona demasiado. Es algo que nosotros debemos constantemente estar pensando. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a ver muchos ejemplos, vamos a ver muchos hombres que realmente sirvieron a Dios. Pero sobre todo, si nuestra intención es querer servir a Dios, necesitamos entender, hermano, qué es el servicio. Si nuestro propósito es cambiar nuestra mentalidad, es saber que Dios pide de nosotros, el servicio es algo muy importante. Hemos estado viendo las semanas pasadas, hemos estado viendo acerca del fruto del Espíritu. Usted se ha de acordar. ¿Se acuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hemos visto, hermano, yo principalmente en algunos temas, he visto que no es lo que realmente yo pensaba que era. Por ejemplo, uno de ellos, la templanza, que nuestro hermano nos hablaba acerca de la templanza y te hablaba acerca que es la disciplina y cómo Dios nos va a templar para que nosotros seamos más fuertes, seamos mejor para Él. Y ahora, hermano, vamos a estar viendo acerca de la mente del siervo, porque toda la vida de Cristo, hermano, fue de siervo. Podemos leer en Mateo capítulo 20. Quiero que usted me acompañe en sus Biblias en Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice así, como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. Mira, hermano, este hombre Jesús no vino a que nosotros le sirviéramos. No vino al mundo a que todos le sirvieran, sino vino a servir al mundo. Podemos ver, hermano, que hasta el día de hoy, hermano, el día de hoy puede ser, Dios sigue sirviendo. Pero algo que quiero que usted vea es esto, hermano, que antes se esperaba que los judíos esperaban a un Jesús militar, alguien que viniera con espadas, con un ejército y los liberara completamente. Hasta el día de hoy ellos siguen esperando a ese Jesús militar, pero realmente lo que Jesús vino fue a servir y vamos a ver que es completamente diferente. Porque la posición de alguien que viene a liberar como ellos lo esperaban, viene con autoridad. No viene a decir, bueno, ¿en qué te ayudo? No viene a eso, viene a decir, tú vas a ayudarme a cumplir lo que tengo el objetivo. Pero vamos a ver completamente, hermano, cómo es distinto. Vamos a ver cómo se esperaba que Jesús fuera un siervo. Los grandes pasajes del Antiguo Testamento citaban que Jesús iba a venir como un siervo. Mire, vamos a ver, le voy a pedir a nuestro hermano Adrián que busque Isaías 42:1, a nuestro hermano Paco Isaías 53:11.
Ah, ve al siervo, vuelve a mencionar, y estaba profetizando que iba a venir Jesús. Hermano Paco, por favor. Mira, hermano, se estaba profetizando que Jesús iba a venir a servir. Esto es algo que debemos de comprender. Muchos hombres de la Biblia que nosotros vemos como Abraham, como Isaac, como Moisés, como Samuel, como Job, como Simón, como Pablo, como Pedro, todos ellos, hermano, tuvieron el nombre de siervos porque decidieron servir al único Dios viviente. Mire, se viene toda una lista. ¿Usted ha leído Hebreos 11? Y se le conoce como la lista de fe. Y empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? No se ve. Y empieza a decir, por la fe, Abraham fue llamado, por la fe, y empieza a dar toda una lista, hermano, de hombres que tuvieron grande fe. Podemos ver la Biblia y viene toda una lista desde el principio de hombres que sirvieron a Dios. La pregunta que le tengo en esta mañana, hermano, ¿a usted no le gustaría, hermano, si ahorita Dios estuviera haciendo una lista de verdaderos siervos, de gente que realmente tuvo la actitud de servir a los demás, que sirvieron a Dios, ¿no le gustaría a usted formar parte de esa lista? A mí sí. He visto hebreos y en una ocasión preguntaban, ¿no te gustaría formar parte de la lista de Hebreos 11 que se sigue escribiendo hasta el día de hoy? Digo, sí. ¿Cómo no nos va a gustar formar de esa lista? ¿Cómo cuando nos mencionan y nos dicen, por alguien cambié, por alguien hice diferente, uno dice, mira, dice las cosas bien? Imagínate estos hombres, hermano, mencionando su nombre porque fueron buenos siervos. La pregunta sería, hermano, otra que te tengo es, hasta hoy, ¿eres un buen siervo? ¿Sabe? El problema del día de hoy, hermano, es que la actitud en siervo, hermano, es un concepto que hoy en día se ha olvidado. Antes, hermano, ¿cómo podías ver a alguien que era un buen siervo? Tenía humildad, tenía sometimiento a la autoridad, tenía obediencia. En la escritura podemos encontrar varios pasajes que dicen, sométete a las autoridades. ¿A quién le gusta aquí? Hermano, hay veces nos para una patrulla y hasta vas haciendo corajes antes de tiempo, porque no nos gusta. Pero en la Biblia viene, sométete a la autoridad, inclusive de la iglesia, porque hay autoridad y hay veces, hermano, que hemos perdido ese objetivo. Puedo volverte a recalcar, por ejemplo, a Job. Job fue un hombre que sirvió a Dios, que si tú lees su historia, dice que llegó en un momento, unas personas le dijeron, ¿sabes qué? Vinieron tales y te robaron todo lo que tenías, echándole la culpa a alguien más. Me llama la atención cuando llegó el siguiente y le dice, fuego cayó del cielo y consumió todo lo que tenía. O sea, le estaba echando la culpa a Dios. Dios te mandó fuego y te lo quitó todo. Y luego todavía no terminaba de hablar y le llegó el tercero. Tus hijos estaban en una cena. Vino un fuerte viento y a todos los mató. Pero la actitud de Job, hermano, para el servicio siguió fiel. Le quitaran lo que quitaran, él siguió sirviendo a Dios. Podemos ver a Abraham, hermano. ¿De dónde fue llamado Abraham? ¿Quién está leyendo Génesis o quién lo leyó? Voy a hacer la pregunta del examen. ¿De dónde fue llamado Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Sabe cuál es mi intriga mía? Saber y decir, ¿cómo es que Dios puso los ojos en Abraham? Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y no dijo nada, hermano, salió. No, me sorprendió nuestro hermano Paco que nos hablaba hace 8 días y nos decía, donde quiera que llegaba, él hacía un altar y servía a Dios. Y dice, ¿cómo era su servicio? Y si realmente tú pones a ver la vida de Abraham y él no se movía hasta que Dios le decía. Si Dios le decía, vas a la derecha, él agarraba a la derecha.
Hermano, era un siervo. Podemos ver a Moisés, hermano. Moisés, que era el más pretextudo de todo. ¿Quién de aquí es pretextudo? Mira, Eric. Él alzó solito la mano, hermano, ¿eh? Pero le decía, vas a liberar a mi pueblo. No se habla. ¿Quién me va a escuchar? Pero aún así, hermano, sirvió a Dios. Yo pudiera hablarle de Pablo, hermano. Es uno de los hombres más sorprendentes de la Biblia. Porque cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo el bien a Dios, que estaba sirviendo a Dios, matando a los cristianos, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando se le presentó la verdad, cuando él conoció a Jesús, cambió inmediatamente y predicó a Jesús. Imagínate, hermano, el cambio dramático que surgió. Pablo, hermano, es como cuando tú, hermano, algunos sabemos hoy en día que hay diferentes denominaciones y hay veces que te hablan de algo, del otro y todo, y estás ahí, hermano, están creyendo porque piensan que es verdad, pero un verdadero siervo busca la respuesta en la escritura y si está mal, cambia de dirección. Hermano, es el servir. Y hoy en día, hermano, lamento decirles que hay veces ya no. Hoy en día hemos perdido completamente la humildad, hemos perdido completamente el sometimiento a querernos someter a alguien más. Y eso es algo que hemos caído, hermano. Ahora nos gusta que nos sirvan en vez de servir. Usted lo puede ver. Solamente ve a nuestros gobernantes. ¿Usted cree por qué quieren estar ahí? Aparte del dinero, quiere que todos les sirvamos. A veces yo ando comprando, hermano, tanta guerra que hay. Digo, imagínate cuántos soldados, hombres matan a la guerra y ellos bien contentos ahí sentados. Pero qué diferencia fuera que ellos fueran. Pero no están para servir, hermano. Y eso no es nuevo. Eso ha estado todo el tiempo. Podemos ver ahí en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, hermano. Versículo 1 al 6. Cuando Jesús vino, hermano, se dio cuenta de esto. Y mira lo que dices, es un versículo muy conocido y dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué dice? Y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo, ¿qué dice? Quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas. ¿En dónde? Hermano, hasta el día de hoy puede surgir lo mismo, porque hemos perdido el concepto de servir y nos gusta mejor que nos sirvan. Es más cómodo. Podemos ver a estos hombres, hermano. Ensancharon los flecos porque ellos tenían una vestimenta especial y tenían ciertos flecos en sus mantos que decías, mira, pues él es sacerdote y dependiendo, hermano, el fleco que tuvieran o la vestimenta que era el grado de importancia. Pero entre más importantes eran, pues más importantes se sentían. Y para que todo el mundo se diera cuenta, las hacían más largas, hermano. Porque cuando pasaban por ahí, gustaba que les dijeran, rabí, rabí, maestro, maestro. Les gustara que los reconociera, hermano. No habían que entendido totalmente el concepto de servir. La pregunta es, hermano, el día de hoy, ¿por qué nosotros hacemos las cosas? ¿Usted viene a servir a la iglesia o viene a querer servido por la iglesia? ¿De qué forma estamos sirviendo? Porque si no estaríamos cayendo en lo mismo que cayeron los escribas y los fariseos. Lo mismo que le sucedió a Ananías y Zafira, ¿alguien conoce la historia?
Dice que en unos versículos anteriores que vieron que un hombre llamado, ay, se me fue el nombre, pero el chiste que su sobrenombre era Bernabé, hijo de consolación, y queriendo imitar ellos y recibir el reconocimiento, vendieron ellos su heredad. Se les olvidó, hermano, por qué estaban sirviendo. En esta mañana, hermano, no se nos tiene que olvidar por qué estamos sirviendo. Leía una información que decía, hoy, ¿sabe por qué ha avanzado tanto la tecnología? Una de las razones por tanto que ha avanzado la tecnología es para tener menos contacto con la gente. En las fábricas hay más máquinas porque se revelan menos, porque hacen las cosas que tienen que hacer. Hermano, otro de los problemas tan grandes de no saber o que por el cual no servimos es el ambiente social, porque nos condena el sometimiento a alguien más. Usted véalo, hermano. El día de hoy, véalo en los trabajos, hay veces uno ve y dice, ¿por qué me tengo que someter a esa persona? Usted véalo en la familia, más aquí. Hay veces, como dicen en la escritura, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Alguien se lo sabe? ¿Amarás qué? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y miren, hermano, y eso no nos gusta, porque no obedecemos, porque no escuchamos. Hoy en día he escuchado a jóvenes decir, es que yo soy totalmente independiente. Si eres totalmente independiente, pero lo que dice la escritura es algo completamente diferente. Hoy en día, hermano, la esposa y el esposo no se pueden someter. Ustedes véanlo. Hoy en día hay más problema. ¿Cuál es la razón? Porque no queremos acatar lo que la escritura dice. No queremos decir, se nos hace más sabio lo que el mundo o otra persona nos dice que lo que la escritura nos está diciendo. La pregunta es, hermano, ¿usted a quién le va a hacer caso? ¿A lo que la escritura dice o lo que el amigo, el vecino, el familiar le está diciendo? Hermano, eso es algo interesante, porque cuando uno empieza a ver esto, hermano, empieza a pensar y a decir, con razón tenemos tanto problema luego en las iglesias, porque no nos queremos someter. Por razón hay tanto, hermano, conflicto, porque hay veces, hermano, el cristiano de hoy buscamos más que nos sirvan nuestro beneficio, que es lo que yo puedo dar. Si la pregunta que usted está haciendo ahorita y su vocecita dice un audio que en una ocasión escuché, decía, tu vocecita interior ahorita te está diciendo, ¿y por qué tengo que servir? Hay dos razones principales por las cuales tú tienes que servir. Número uno, hermano, porque es un mandato. Y si nosotros decidimos seguir a Jesús, necesitamos obedecer lo que la escritura dice. Vamos a Filipenses capítulo 2. Le voy a pedir a nuestro hermano Eric que haga favor de leerlo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 6. ¿Del 5 al 6? Ok. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira, qué hermoso, hermano. Porque esta parte nos da a entender diciendo, si Él es Dios, si fue el creador, tuvo el sentir de ser un siervo. No se aferró a ser un Dios, no se aferró a algo de decir, ¿sabes qué?
Yo soy el creador. ¿Sabes qué? Yo te puedo hacer el milagro. Yo puedo hacer que te seques como lo hizo con aquella vid que vio y que dijo, no das fruto, que te seques. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Si él no se aferró y se hizo siervo, la pregunta es, hermano, ¿por qué nosotros hay veces nos aferramos? Es un mandato, hermano. Uno de los mandatos que Dios nos dice es servir a los demás. Hay veces, hermano, nosotros podemos ver que Dios lo único que está pidiendo es servir. Es sencillo. Es fácil de hacer. Es fácil de agarrar y decir, ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una de esas formas es tal vez prepararte como hermano que eres, como varón que eres, el prepararte para dar un tema, el prepararte para orar, el prepararte para cantar, el prepararte para evangelizar, como hermana en tus reuniones, servir, apoyar y decir, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a orar, yo voy a cantar, ¿qué hay que hacer? Hermano, el servir es algo que siempre va a estar relacionado. Podemos ver, hermano, cómo es una relación que Jesús siempre marcó. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 12, versículo 35. No es el único ejemplo, hermano. Pero yo sé que usted lo sabe, no es necesario que lo busque, se lo doy para que lo lea en su casa. Pero mire, siempre tiene la relación de que el rey o los siervos. Siempre está el señor o el siervo. Siempre está el siervo que le llama bueno, que fue alguien responsable, que fue alguien que trabajó, que fue alguien que cuidó, fue alguien que se preparó y que tiene una relación con el rey o con el señor tan cercana que le da su recompensa. Pero también habla del siervo malo, del siervo que fue perezoso, del siervo que fue y que no hizo caso, el siervo que agarró y no tomó en cuenta lo que el Señor le decía y pone una relación completamente diferente. Mira, hermano, una de las cosas por las cuales nosotros estamos aquí, hermano, es querer ver un día a Dios cara a cara. Ayer mandaban a un hermano que falleció, se llamó Raúl, no sé quién de ustedes lo conoció, nuestro hermano David, nuestro hermano Héctor, llegó a ir a, nuestro hermano Manuel, llegó a ir a Toltecas, dio unas cuantas clases, estuvo con nosotros en el ILE, siempre que estabas o alguna duda te la respondía, estoy seguro, hermano, que servía con amor. Y que si le tocó ver a Dios cara a cara, es uno de los siervos que el Señor va a recibir y le va a decir, has hecho todo el trabajo. Ven y aquí estás conmigo. Un día, hermano, nos va a tocar estar delante de la presencia de Dios. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser los que se van a ir de viaje. Me acuerdo mucho del hermano Liberato que en una ocasión estaba en Toltecas dando una clase y yo y Johnny nos sentamos enfrente y estábamos sentados, bien emotivos para escuchar el mensaje. Me salgo un poco de temas, corta se me vida. Y el hermano Liberato empieza su mensaje, ¿no? Y tú bien motivado escuchándole. Y agarra y nos voltea a ver y nos dice, tú, Daniel, tú, Johnny. Y nosotros, se van a morir. Hermano, queremos escucharlo emotivamente. ¿Por qué nos dice que nos vamos a morir? Pero es verdad, hermano. Nadie sabe ni la hora ni el día cuándo te vas. Pero vas a estar delante de la presencia de Dios. Te hayas bautizado o no te hayas bautizado, vas a estar delante de la presencia de Dios. Y es ahí donde tú vas a ver si fuiste un buen siervo o no fuiste un buen siervo. Ahí vas a ver si le hiciste caso a la escritura o le hiciste caso al amigo, al familiar o a la persona que creías más sabia. Porque entonces Jesús te pedirá cuentas. Y no lo digo yo, lo dice en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice así.
Dice así, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho, ¿qué pasará? Se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más que, y unos capítulos, unos versículos anteriores, habla de los siervos, hermano. La pregunta, hermano, que te tengo en esta mañana es, ¿tienes mucho o poco? Dios te va a pedir cuentas. Como varón de tu casa, te va a decir, ¿qué pasó con la esposa que te di? ¿Qué pasó con los hijos que te di? ¿Qué pasó con la gente que te puse? ¿Le hablaste de Dios? ¿La acercaste a Dios o la alejaste de Dios? Eso es el servir. ¿Qué pasó con todo lo que yo te di en el servicio, en la iglesia que estuviste, con los hermanos que estuviste? ¿Qué hiciste con él? Me atrevería a decirte, hermano, y a decir, ¿qué hiciste con todo lo económico que te di? ¿Lo utilizaste nada más para ti o lo utilizaste para servir? Porque un día va a estar delante de la presencia de Dios. Hermano, cuando estaba yo haciendo el tema, realmente me puse a pensar, ¿cómo me evaluaría hoy Dios mi servicio? ¿Qué me diría o qué excusa yo utilizaría para decirle, Señor, es que no te serví? Porque mira, es que, es que mi hermano Héctor, o sea, no era bueno conmigo. Ah, es que no te serví, Dios, porque ahí en el Valpe hacía mucho calor y me daba flojera, pues. O sea, no te podía servir bien. No, es que, ¿qué crees? Conocí a una persona que me dijo, ¿qué justificación daríamos, hermano? Porque delante de la presencia de Dios, hermano, que conoce todo, que sabe qué hacemos, que se fija que hay en tu corazón, no puedes ocultarlo. En una ocasión, ustedes saben que tomaban las fotomultas. ¿A quién le tocó fotomultas? Hermano, ¿cómo negar que no era mi multa? Cuando llegó en la casa y me dice mi papá, mira tu multa, yo, no es mía. ¿Cómo negarlo si está la foto? Y para colmo el carro, se le había caído el espejo y venía colgando. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo decir no es el carro mío si tiene el mismo, perdón, el mismo retrovisor de al lado caído? ¿Cómo negarlo? Si ahí está la prueba. ¿Cómo yo le puedo decir, no, esa no es mía, de seguro se equivocaron? No, no pudieron. ¿Cómo negarlo usted cuando Dios le diga, Paco, ahí está lo que hiciste? ¿Cómo lo vas a conservar? Eric, ahí está lo que tenías. ¿Qué hiciste? Confié en ti, me fui, te dejé las cosas. ¿Fuiste un buen siervo o fuiste un mal siervo? Hermano, cuando estaba haciendo el tema, me llenó de medio de miedo. Porque dije, Dios, imagínate el día que me toque. ¿Cómo justificarme delante de Dios? Segunda razón por la cual servir, hermano. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Ese es el mayor el que nosotros tenemos. Debemos ser semejantes a Dios. Debemos buscar, hermano, la forma de ser iguales a Dios, de estar trabajando, de hacerlo. Vamos ahí a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 es algo bien conocido, hermano. Porque dice que Jesús llegaron a la cena, que Jesús agarró su balde de agua, agarró todo y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. El único que no quería, ¿quién era? Pedro, ¿no? Ya después quería que le lavara hasta la cabeza y todo el asunto, ¿no? Pero no quería, hermano. No puede uno imaginarse a alguien importante lavarle los pies a alguien.
Es como si ahorita nuestra hermana Rosario se levantara de repente, se fuera por su balde de agua y nos empezara a lavar los pies a todos. Qué relajación, qué fresquedad. Hermano, el maestro estaba lavando los pies. Yo no sé si lo hubiera hecho. Luego algunos tenemos los pies feos. La mañana estábamos hablando con Abraham y le decía, yo tengo 3 uñas deformes. Imagínate. Luego si viniste de acá de correr y el asunto, el olor. Pero Jesús se puso a lavar los pies. Y dice en el versículo 14 y 15, dice así, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también, ¿qué? ¿Cómo es posible, verdad, hermano? El Maestro lava los pies y no hay mejor. Dice una frase muy conocida, las palabras convencen, pero el ejemplo, ¿qué? Entendí por qué sus discípulos tuvieron tanto servicio, hermano, porque tuvieron un buen ejemplo. Nosotros como seguidores de Cristo debemos de imitar. Una de las preguntas que en una ocasión en una reunión de jóvenes nos hacían es, cuando tú estés en una situación difícil con alguien, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Le voy a ser sincero, en aquel tiempo me lo dijeron y a mí me sonó ridículo. ¿Cómo voy a pensar eso? Pero cuando empiezas a leer más y a hacerlo y a entender que necesitas ser como Jesús, no suena tan ridículo, realmente es la verdad. Porque nosotros debemos de estar imitando cada día más a Jesús. Y hay veces nos alejamos más de Jesús. ¿Se acuerda del hijo pródigo? No se acercó más al Padre, se alejó del Padre. ¿Se acuerda del hijo mayor que estaba ahí? No se acercó al Padre, estaba ahí, pero estaba lejos del Padre. Hermanos, nosotros podemos estar aquí, pero podemos estar lejos de imitar a Dios. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 25, hermano. Hermano David, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, por favor, hermano. Maestro Jesús diciendo, ¿verdad? Pástele al Señor. En un momento, dice el último de Belcebú, porque un día le dijeron, es que lo que tú estás haciendo es obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Y si a mí me dijeron eso, ¿cuánto más a ustedes les van a decir? Porque te está dando el ejemplo diciendo, tienen que ser como el maestro. Y el maestro vino a qué, hermano? A servir. Hay una historia en Mateo capítulo 20, versículo 25, donde Santiago y Juan, su madre, se acerca a Jesús y le dice, deja que mis hijos se siente uno a tu derecha y el otro qué, a tu izquierda. Y la respuesta de Jesús fue, el que quiere ser el mayor, tiene que servir a todos. Hermano, ¿queremos nosotros servir? ¿Queremos nosotros tener buena recompensa? Necesitamos servir. Número uno, hermano, necesitamos servir a Dios. A Dios es el que realmente necesitamos tener la lección de servir. Le voy a pedir a nuestro hermano Paco que me lea Gálatas capítulo 1 y 10 y a nuestra hermana Nancy que nos lea Gálatas capítulo 5 versículo 3. Gálatas 1:10.
Ven, hermana Nancy, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gracias, hermano. Hermano, con nuestro servicio, con lo que leía nuestro hermano Paco, nuestra hermana Nancy, ¿a quién queremos servir? ¿Estamos para agradar a los hombres o para agradar a Dios? Debemos de servir a los demás por amor. Romanos 12:15 dice, llora con los que están llorando, ríe con los que ríe. ¿Cómo poder demostrar amor, hermano? Quería mencionar esto por nuestra hermana Candy, porque es momento de servir. Y el momento de servir, hermano, es irla a visitar, es irle a hacer una llamada, es ver cómo está. Eso es realmente el servir. Eso es realmente estar por amor, servir a Dios y decirle, Dios, estamos cuidándonos entre nosotros, estamos trabajando entre nosotros, pero lo estoy haciendo por agradarte a ti, no a los hombres. Como conclusión, hermano, quiero leer Jueces capítulo 24, versículo 15. Porque usted conoce que Josué fue uno de los hombres que estuvo con el pueblo de Israel. Y llegó el momento en Josué capítulo 24, versículo 15, donde él tuvo que hacerle esta pregunta al pueblo y él tuvo que recalcar su decisión. Dice así, versículo 15, versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servir con integridad y en verdad. Y quiten de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Hermano, hoy tiene que ver por qué está sirviendo. Hoy tiene que elegir si realmente va a servir a Dios por amor o no lo va a hacer. Yo quiero ser como Josué, hermano, y quiero decirle que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque nos pase lo de Job y aunque nos pase lo de Pablo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La pregunta es, hermano, ¿usted a quién va a servir? ¿Decide servir o no decide servir? Hermano, los temas que vienen van a ser acerca de cómo estar sirviendo mejor en la iglesia y cómo estar sirviendo a los demás. Hermanos, que Dios los bendiga. Bien, hermanos, hay una frase que dice así, yo sé que muchos de ustedes la han escuchado, dice, el que no vive para servir, no sirve para qué, para vivir. Muchos hemos escuchado esa frase. Yo la he escuchado cuando no quiero hacer algo, se acerca alguien y me la dice, qué casualidad, ¿no? Se acuerda precisamente de esa frase. La he escuchado mucha gente que la dice, mucha gente que realmente pasa, te habla del servicio, te dice lo que debe de ser el servir. Y hoy vamos a estar viendo, hermano, si realmente hemos entendido lo que es el servicio. Porque podríamos mencionar la frase y se oye muy buena la frase, te hace reflexionar, te la dicen para que cambies tu forma de pensar, pero la pregunta más interesante es, ¿comprendemos qué es el servicio? ¿Comprendemos cuál es la actitud de servir? Porque mire, hemos estado viendo un tema general, ustedes se acuerdan, hemos estado hablando de la mente de Cristo, ese es nuestro tema general que hemos estado viendo. Y la mentalidad de servir, hermano, es el centro de esa mentalidad de Cristo. Se relaciona demasiado. Es algo que nosotros debemos constantemente estar pensando. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a ver muchos ejemplos, vamos a ver muchos hombres que realmente sirvieron a Dios. Pero sobre todo, si nuestra intención es querer servir a Dios, necesitamos entender, hermano, qué es el servicio.
Si nuestro propósito es cambiar nuestra mentalidad, es saber que Dios pide de nosotros, el servicio es algo muy importante. Hemos estado viendo las semanas pasadas, hemos estado viendo acerca del fruto del Espíritu. Usted se ha de acordar. ¿Se acuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hemos visto, hermano, yo principalmente en algunos temas, he visto que no es lo que realmente yo pensaba que era. Por ejemplo, uno de ellos, la templanza, que nuestro hermano nos hablaba acerca de la templanza y te hablaba acerca que es la disciplina y cómo Dios nos va a templar para que nosotros seamos más fuertes, seamos mejor para Él. Y ahora, hermano, vamos a estar viendo acerca de la mente del siervo, porque toda la vida de Cristo, hermano, fue de siervo. Podemos leer en Mateo capítulo 20. Quiero que usted me acompañe en sus Biblias en Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. Mira, hermano, este hombre Jesús no vino a que nosotros le sirviéramos. No vino al mundo a que todos le sirvieran, sino vino a servir al mundo. Podemos ver, hermano, que hasta el día de hoy, hermano, el día de hoy puede ser, Dios sigue sirviendo. Pero algo que quiero que usted vea es esto, hermano, que antes se esperaba que los judíos esperaban a un Jesús militar, alguien que viniera con espadas, con un ejército y los liberara completamente. Hasta el día de hoy ellos siguen esperando a ese Jesús militar, pero realmente lo que Jesús vino fue a servir y vamos a ver que es completamente diferente. Porque la posición de alguien que viene a liberar como ellos lo esperaban, viene con autoridad. No viene a decir, bueno, ¿en qué te ayudo? No viene a eso, viene a decir, tú vas a ayudarme a cumplir lo que tengo el objetivo. Pero vamos a ver completamente, hermano, cómo es distinto. Vamos a ver cómo se esperaba que Jesús fuera un siervo. Los grandes pasajes del Antiguo Testamento citaban que Jesús iba a venir como un siervo. Mire, vamos a ver, le voy a pedir a nuestro hermano Adrián que busque Isaías 42:1, a nuestro hermano Paco Isaías 53:11. Ve al siervo, vuelve a mencionar y estaba profetizando que iba a venir Jesús. Hermano Paco, por favor. Mira, hermano, se estaba profetizando que Jesús iba a venir a servir. Esto es algo que debemos de comprender. Muchos hombres de la Biblia que nosotros vemos como Abraham, como Isaac, como Moisés, como Samuel, como Job, como Simón, como Pablo, como Pedro, todos ellos, hermano, tuvieron el nombre de siervos porque decidieron servir al único Dios viviente. Mire, se viene toda una lista. ¿Usted ha leído Hebreos 11? Y se le conoce como la lista de fe. Y empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? No se ve. Y empieza a decir, por la fe, Abraham fue llamado, por la fe, y empieza a dar toda una lista, hermano, de hombres que tuvieron grande fe. Podemos ver la Biblia.
Y viene toda una lista desde el principio de hombres que sirvieron a Dios. La pregunta que le tengo en esta mañana, hermano, ¿a usted no le gustaría, hermano, si ahorita Dios estuviera haciendo una lista de verdaderos siervos, de gente que realmente tuvo la actitud de servir a los demás, que sirvieron a Dios, ¿no le gustaría a usted formar parte de esa lista? A mí sí. He visto hebreos y en una ocasión preguntaban, ¿no te gustaría formar parte de la lista de Hebreos 11 que se sigue escribiendo hasta el día de hoy? Digo, sí. ¿Cómo no nos va a gustar formar de esa lista? ¿Cómo cuando nos mencionan y nos dicen, por alguien cambié, por alguien hice diferente, uno dice, mira, hice las cosas bien? Imagínate estos hombres, hermano, mencionando su nombre porque fueron buenos siervos. La pregunta sería, hermano, otra que te tengo es, hasta hoy, ¿eres un buen siervo? ¿Sabe? El problema del día de hoy, hermano, es que la actitud en siervo, hermano, es un concepto que hoy en día se ha olvidado. Antes, hermano, ¿cómo podías ver a alguien que era un buen siervo? Tenía humildad, tenía sometimiento a la autoridad, tenía obediencia. En la escritura podemos encontrar varios pasajes que dicen, sométete a las autoridades. ¿A quién le gusta aquí? Hermano, hay veces nos para una patrulla y hasta vas haciendo corajes antes de tiempo, porque no nos gusta. Pero en la Biblia viene, sométete a la autoridad, inclusive de la iglesia, porque hay autoridad y hay veces, hermano, que hemos perdido ese objetivo. Puedo volverte a recalcar, por ejemplo, a Job. Job fue un hombre que sirvió a Dios, que si tú lees su historia, dice que llegó en un momento, unas personas le dijeron, ¿sabes qué? Vinieron tales y te robaron todo lo que tenías, echándole la culpa a alguien más. Me llama la atención cuando llegó el siguiente y le dice, fuego cayó del cielo y consumió todo lo que tenía. O sea, le estaba echando la culpa a Dios. Dios te mandó fuego y te lo quitó todo. Y luego todavía no terminaba de hablar y le llegó el tercero. Tus hijos estaban en una cena. Vino un fuerte viento y a todos los mató. Pero la actitud de Job, hermano, para el servicio siguió fiel. Le quitaran lo que quitaran, él siguió sirviendo a Dios. Podemos ver a Abraham, hermano. ¿De dónde fue llamado Abraham? ¿Quién está leyendo Génesis o quién lo leyó? Voy a hacer la pregunta del examen. ¿De dónde fue llamado Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Sabe cuál es mi intriga mía? Saber y decir, ¿cómo es que Dios puso los ojos en Abraham? Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y no dijo nada, hermano, salió. No, me sorprendió nuestro hermano Paco que nos hablaba hace 8 días y nos decía, donde quiera que llegaba, él hacía un altar y servía a Dios. Y dice, ¿cómo era su servicio? Y si realmente tú pones a ver la vida de Abraham y él no se movía hasta que Dios le decía. Si Dios le decía, vas a la derecha, él agarraba a la derecha. Hermano, era un siervo. Podemos ver a Moisés, hermano. Moisés, que era el más pretextudo de todo. ¿Quién de aquí es pretextudo? Mira, Eric. Él alzó solito la mano, ¿no? Pero le decía, vas a liberar a mi pueblo. No se habla. ¿Quién me va a escuchar? Pero aún así, hermano, sirvió a Dios. Yo pudiera hablarle de Pablo, hermano. Es uno de los hombres más sorprendentes de la Biblia. Porque cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo el bien a Dios, que estaba sirviendo a Dios, matando a los cristianos, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando se le presentó la verdad, cuando él conoció a Jesús, cambió inmediatamente y predicó a Jesús. Imagínate, hermano, el cambio dramático que surgió. Pablo, hermano, es como cuando tú, hermano, algunos sabemos hoy en día que hay diferentes denominaciones y hay veces que te hablan de algo, del otro y todo, y estás ahí, hermano, están creyendo porque piensan que es verdad, pero un verdadero siervo busca la respuesta en la escritura y si está mal, cambia de dirección. Hermano, es el servir. Y hoy en día, hermano, lamento decirles que hay veces ya no.
Hoy en día hemos perdido completamente la humildad. Hemos perdido completamente el sometimiento a querernos someter a alguien más. Y eso es algo que hemos caído, hermano. Ahora nos gusta que nos sirvan en vez de servir. Usted lo puede ver. Solamente ve a nuestros gobernantes. ¿Usted cree por qué quieren estar ahí? Aparte del dinero, quiere que todos les sirvamos. A veces yo no comprendo, hermano, tanta guerra que hay. Digo, imagínate cuántos soldados hombres matan a la guerra y ellos bien contentos ahí sentados. Pero qué diferencia fuera que ellos fueran. Pero no están para servir, hermano. Y eso no es nuevo. Eso ha estado todo el tiempo. Podemos ver ahí en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, hermano. Versículo 1 al 6. Cuando Jesús vino, hermano, se dio cuenta de esto. Y mira lo que dices, es un versículo muy conocido y dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué dice? Y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo, ¿qué dice? Quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas. ¿En dónde? Hermano, hasta el día de hoy puede surgir lo mismo, porque hemos perdido el concepto de servir y nos gusta mejor que nos sirvan. Es más cómodo. Podemos ver a estos hombres, hermano. Ensancharon los flecos porque ellos tenían una vestimenta especial y tenían ciertos flecos en sus mantos que decías, mira, pues él es sacerdote y dependiendo, hermano, el fleco que tuvieran o la vestimenta que era el grado de importancia. Pero entre más importantes eran, pues más importantes se sentían. Y para que todo el mundo se diera cuenta, las hacían más largas, hermano. Porque cuando pasaban por ahí, gustaba que les dijeran, rabí, rabí, maestro, maestro. Les gustara que les reconociera, hermano. No habían entendido totalmente el concepto de servir. La pregunta es, hermano, el día de hoy, ¿por qué nosotros hacemos las cosas? ¿Usted viene a servir a la iglesia o viene a querer servido por la iglesia? ¿De qué forma estamos sirviendo? Porque si no estaríamos cayendo en lo mismo que cayeron los escribas y los fariseos. Lo mismo que le sucedió a Ananías y Zafira. ¿Alguien conoce la historia? Dice que en unos versículos anteriores que vieron que un hombre llamado, ay, se me fue el nombre, pero el chiste que su sobrenombre era Bernabé, hijo de consolación, y queriendo imitar ellos y recibir el reconocimiento, vendieron ellos su heredad. Se les olvidó, hermano, por qué estaban sirviendo. En esta mañana, hermano, no se nos tiene que olvidar por qué estamos sirviendo. Leía una información que decía, hoy, ¿sabe por qué ha avanzado tanto la tecnología? Una de las razones por tanto que ha avanzado la tecnología es para tener menos contacto con la gente. En las fábricas hay más máquinas porque se revelan menos, porque hacen las cosas que tienen que hacer. Hermano, otro de los problemas tan grandes de no saber o que por el cual no servimos es el ambiente social, porque nos condena el sometimiento a alguien más. Usted véalo, hermano. El día de hoy, véalo en los trabajos, hay veces uno ve y dice, ¿por qué me tengo que someter a esa persona? Usted véalo en la familia, más aquí. Hay veces, como dicen en la escritura, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Alguien se lo sabe?
¿Amarás qué? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y miren, hermano, y eso no nos gusta, porque no obedecemos, porque no escuchamos. Hoy en día he escuchado a jóvenes decir, es que yo soy totalmente independiente. Si eres totalmente independiente, pero lo que dice la escritura es algo completamente diferente. Hoy en día, hermano, la esposa y el esposo no se pueden someter. Ustedes véanlo. Hoy en día hay más problema. ¿Cuál es la razón? Porque no queremos acatar lo que la escritura dice. No queremos decir, se nos hace más sabio lo que el mundo o otra persona nos dice que lo que la escritura nos está diciendo. La pregunta es, hermano, ¿usted a quién le va a hacer caso? ¿A lo que la escritura dice o lo que el amigo, el vecino, el familiar le está diciendo? Hermano, eso es algo interesante, porque cuando uno empieza a ver esto, hermano, empieza a pensar y a decir, con razón tenemos tanto problema luego en las iglesias, porque no nos queremos someter. Por razón hay tanto, hermano, conflicto, porque hay veces, hermano, el cristiano de hoy buscamos más que nos sirvan nuestro beneficio, que es lo que yo puedo dar. Si la pregunta que usted está haciendo ahorita y su vocecita dice un audio que en una ocasión escuché, decía, tu vocecita interior ahorita te está diciendo, ¿y por qué tengo que servir? Hay dos razones principales por las cuales tú tienes que servir. Número uno, hermano, porque es un mandato. Y si nosotros decidimos seguir a Jesús, necesitamos obedecer lo que la escritura dice. Vamos a Filipenses capítulo 2. Le voy a pedir a nuestro hermano Eric que haga favor de leerlo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6. Del 5 al 6. Ok. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira, qué hermoso, hermano. Porque esta parte nos da a entender diciendo, si Él es Dios, si fue el creador, tuvo el sentir de ser un siervo. No se aferró a ser un Dios, no se aferró a algo de decir, ¿sabes qué? Yo soy el creador. ¿Sabes qué? Yo te puedo hacer el milagro. Yo puedo hacer que te seques como lo hizo con aquella vid que vio y que dijo, no das fruto, que te seques. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Si él no se aferró y se hizo siervo, la pregunta es, hermano, ¿por qué nosotros hay veces nos aferramos? Es un mandato, hermano. Uno de los mandatos que Dios nos dice es servir a los demás. Hay veces, hermano, nosotros podemos ver que Dios lo único que está pidiendo es servir. Es sencillo. Es fácil de hacer. Es fácil de agarrar y decir, ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una de esas formas es tal vez prepararte como hermano que eres, como varón que eres, el prepararte para dar un tema, el prepararte para orar, el prepararte para cantar, el prepararte para evangelizar, como hermana en tus reuniones, servir, apoyar y decir, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a orar, yo voy a cantar, ¿qué hay que hacer? Hermano, el servir es algo que siempre va a estar relacionado. Podemos ver, hermano, cómo es una relación que Jesús siempre marcó. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 12, versículo 35. No es el único ejemplo, hermano. Pero yo sé que usted lo sabe, no es necesario que lo busque, se lo doy para que lo lea en su casa. Pero mire, siempre tiene la relación de que el rey
o los siervos. Siempre está el Señor o el siervo. Siempre está el siervo que le llama bueno, que fue alguien responsable, que fue alguien que trabajó, que fue alguien que cuidó, fue alguien que se preparó y que tiene una relación con el rey o con el Señor tan cercana que le da su recompensa. Pero también habla del siervo malo, del siervo que fue perezoso, del siervo que fue y que no hizo caso, el siervo que agarró y no tomó en cuenta lo que el Señor le decía y pone una relación completamente diferente. Mira, hermano, una de las cosas por las cuales nosotros estamos aquí, hermano, es querer ver un día a Dios cara a cara. Ayer mandaban a un hermano que falleció, se llamó Raúl, no sé quién de ustedes lo conoció, nuestro hermano David, nuestro hermano Héctor, llegó a ir a, nuestro hermano Manuel, llegó a ir a Toltecas, dio unas cuantas clases, estuvo con nosotros en el ILE, siempre que estabas o alguna duda te la respondía, estoy seguro, hermano, que servía con amor. Y que si le tocó ver a Dios cara a cara, es uno de los siervos que el Señor va a recibir y le va a decir, has hecho todo el trabajo. Ven y aquí estás conmigo. Un día, hermano, nos va a tocar estar delante de la presencia de Dios. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser los que se van a ir de viaje. Me acuerdo mucho del hermano Liberato que en una ocasión estaba en Toltecas dando una clase y yo y Johnny nos sentamos enfrente y estábamos sentados, bien emotivos para escuchar el mensaje. Me salgo un poco de temas que ahorita se me olvida. Y el hermano Liberato empieza su mensaje, ¿no? Y tú bien motivado escuchándole. Y agarra y nos voltea a ver y nos dice, tú, Daniel, tú, Johnny. Nosotros, se van a morir. Hermano, queremos escucharlo emotivamente. ¿Por qué nos dice que nos vamos a morir? Pero es verdad, hermano. Nadie sabe ni la hora ni el día cuándo te vas. Pero vas a estar delante de la presencia de Dios. Te hayas bautizado o no te hayas bautizado, vas a estar delante de la presencia de Dios. Y es ahí donde tú vas a ver si fuiste un buen siervo o no fuiste un buen siervo. Ahí vas a ver si le hiciste caso a la escritura o le hiciste caso al amigo, al familiar o a la persona que creías más sabia. Porque entonces Jesús te pedirá cuentas. Y no lo digo yo, lo dice en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice así. Dice así, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho, ¿qué pasará? Se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más que, y unos capítulos, unos versículos anteriores, habla de los siervos, hermano. La pregunta, hermano, que te tengo en esta mañana es, ¿tienes mucho o poco? Dios te va a pedir cuentas. Como varón de tu casa, te va a decir, ¿qué pasó con la esposa que te di? ¿Qué pasó con los hijos que te di? ¿Qué pasó con la gente que te puse? ¿Le hablaste de Dios? ¿La acercaste a Dios o la alejaste de Dios? Eso es el servir. ¿Qué pasó con todo lo que yo te di en el servicio, en la iglesia que estuviste, con los hermanos que estuviste? ¿Qué hiciste con él? Me atrevería a decirte, hermano, y a decir, ¿qué hiciste con todo lo económico que te di? ¿Lo utilizaste nada más para ti o lo utilizaste para servir? Porque un día va a estar delante de la presencia de Dios.
Hermano, cuando estaba yo haciendo el tema, realmente me puse a pensar, ¿cómo me evaluaría hoy Dios mi servicio? ¿Qué me diría o qué excusa yo utilizaría para decirle, Señor, es que no te serví porque mira, es que, es que mi hermano Héctor, o sea, no era bueno conmigo. Ah, es que no te serví, Dios, porque ahí en el Valpe hacía mucho calor y me daba flojera, pues. O sea, no te podía servir bien. No, es que, ¿qué crees? Conocí a una persona que me dijo, ¿qué justificación daríamos, hermano? Porque delante de la presencia de Dios, hermano, que conoce todo, que sabe qué hacemos, que se fija que hay en tu corazón, no puedes ocultarlo. En una ocasión, ustedes saben que tomaban las fotomultas. ¿A quién le tocó fotomultas? Hermano, ¿cómo negar que no era mi multa? Cuando llegó en la casa y me dice mi papá, mira tu multa, yo, no es mía. ¿Cómo negarlo si está la foto? Y para colmo el carro, se le había caído el espejo y venía colgando. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo decir no es el carro mío si tiene el mismo, perdón, el mismo retrovisor de al lado caído? ¿Cómo negarlo? Si ahí está la prueba. ¿Cómo yo le puedo decir, no, esa no es mía, de seguro se equivocaron? No, no podían. ¿Cómo negarlo usted cuando Dios le diga, Paco, ahí está lo que hiciste? ¿Cómo lo vas a conservar? Eric, ahí está lo que tenías. ¿Qué hiciste? Confié en ti, me fui, te dejé las cosas. ¿Fuiste un buen siervo o fuiste un mal siervo? Hermano, cuando estaba haciendo el tema, me llenó de medio de miedo. Porque dije, Dios, imagínate el día que me toque. ¿Cómo justificarme delante de Dios? Segunda razón por la cual servir, hermano. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Ese es el mayor, el que nosotros tenemos. Debemos ser semejantes a Dios. Debemos buscar, hermano, la forma de ser iguales a Dios, de estar trabajando, de hacerlo. Vamos ahí a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 es algo bien conocido, hermano. Porque dice que Jesús llegaron a la cena, que Jesús agarró su balde de agua, agarró todo y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. El único que no quería, ¿quién era? Pedro, ¿no? Ya después quería que le lavara hasta la cabeza y todo el asunto, ¿no? Pero no quería, hermano. No puede uno imaginarse a alguien importante lavarle los pies a alguien. Es como si ahorita nuestra hermana Rosario se levantara de repente, se fuera por su balde de agua y nos empezara a lavar los pies a todos. Qué relajación, qué fresquedad. Hermano, el maestro estaba lavando los pies. Yo no sé si lo hubiera hecho. Luego algunos tenemos los pies feos. En la mañana estábamos hablando con Abraham y le decía, yo tengo 3 uñas deformes. Imagínate. Luego si viniste de acá de correr y el asunto, el olor. Pero Jesús se puso a lavar los pies. Y dice en el versículo 14 y 15, dice así, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también, ¿qué? ¿Cómo es posible, verdad, hermano? El Maestro lava los pies y no hay mejor. Dice una frase muy conocida, las palabras convencen, pero el ejemplo, ¿qué?
entendí por qué sus discípulos tuvieron tanto servicio, hermano, porque tuvieron un buen ejemplo. Nosotros como seguidores de Cristo debemos de imitar. Una de las preguntas que en una ocasión en una reunión de jóvenes nos hacían es, cuando tú estés en una situación difícil con alguien, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Te voy a ser sincero, en aquel tiempo me lo dijeron y a mí me sonó ridículo. ¿Y cómo voy a pensar eso? Pero cuando empiezas a leer más y a hacerlo y a entender que necesitas ser como Jesús, no suena tan ridículo, realmente es la verdad. Porque nosotros debemos de estar imitando cada día más a Jesús. Y hay veces nos alejamos más de Jesús. ¿Se acuerda del hijo pródigo? No se acercó más al Padre, se alejó del Padre. ¿Se acuerda del hijo mayor que estaba ahí? No se acercó al Padre, estaba ahí, pero estaba lejos del Padre. Hermanos, nosotros podemos estar aquí, pero podemos estar lejos de imitar a Dios. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 25, hermano. Hermano David, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, por favor, hermano. Maestro Jesús diciendo, ¿verdad? Pástele al Señor. En un momento, dice el último de Belcebú, porque un día le dijeron, es que lo que tú estás haciendo es obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Y si a mí me dijeron eso, ¿cuánto más a ustedes les van a decir? Porque te está dando el ejemplo diciendo, tienen que ser como el maestro. Y el maestro vino a qué, hermano? A servir. Hay una historia en Mateo capítulo 20, versículo 25, donde Santiago y Juan, su madre, se acerca a Jesús y le dice, deja que mis hijos se siente uno a tu derecha y el otro ¿qué? A tu izquierda. Y la respuesta de Jesús fue, el que quiere ser el mayor, tiene que servir a todos. Hermano, ¿queremos nosotros servir? ¿Queremos nosotros tener buena recompensa? Necesitamos servir. Número uno, hermano, necesitamos servir a Dios. A Dios es el que realmente necesitamos tener la lección de servir. Le voy a pedir a nuestro hermano Paco que me lea Gálatas capítulo 1 y 10 y a nuestra hermana Nancy que nos lea Gálatas capítulo 5 versículo 3. Gálatas 1:10. Ven, hermana Nancy, Gálatas capítulo 5 versículo 13. Gracias, hermano. Hermano, con nuestro servicio, con lo que leía nuestro hermano Paco, nuestra hermana Nancy, ¿a quién queremos servir? ¿Estamos para agradar a los hombres o para agradar a Dios? Debemos de servir a los demás por amor. Romanos 12:15 dice, llora con los que están llorando, ríe con los que ríe. ¿Cómo poder demostrar amor, hermano? Quería mencionar esto por nuestra hermana Candy, porque es momento de servir. Y el momento de servir, hermano, es irla a visitar, es irle a hacer una llamada, es ver cómo está. Eso es realmente el servir.
Eso es realmente estar por amor, servir a Dios y decirle, Dios, estamos cuidándonos entre nosotros, estamos trabajando entre nosotros, pero lo estoy haciendo por agradarte a ti, no a los hombres. Como conclusión, hermano, quiero leer Jueces capítulo 24, versículo 15. Porque usted conoce que Josué fue uno de los hombres que estuvo con el pueblo de Israel. Y llegó el momento en Josué capítulo 24, versículo 15, donde él tuvo que hacerle esta pregunta al pueblo y él tuvo que recalcar su decisión. Dice así, versículo 15, versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servir con integridad y en verdad. Y quiten de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitar. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Hermano, hoy tiene que ver por qué está sirviendo. Hoy tiene que elegir si realmente va a servir a Dios por amor o no lo va a hacer. Yo quiero ser como Josué, hermano, y quiero decirle que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque nos pase lo de Job y aunque nos pase lo de Pablo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La pregunta es, hermano, ¿usted a quién va a servir? ¿Decide servir o no decide servir? Hermano, los temas que vienen van a ser acerca de cómo estar sirviendo mejor en la iglesia y cómo estar sirviendo a los demás. Hermanos, que Dios los bendiga.